Buenos días a todos. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias a Dios que podemos alabar su nombre. Vamos a pasar a la palabra de este día. Quiero invitarle para que podamos leer un texto que está aquí en el Salmo 139, verso 3. Dice aquí la Escritura: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vamos a leer nada más hasta ahí, y quiero invitarle nada más que volvamos a ver el texto, el verso 6, 139 del Salmo, el versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Quisiera invitarle para que oremos y pidamos a Dios su ayuda, su bendición, su gracia entre nosotros. Amado Señor, gracias te damos. Gracias porque tu fidelidad, Señor, es grande. Tu misericordia también, Señor. Padre, tu palabra nos deja ver, Señor, que hay un conocimiento que excede a todo, Señor, a todo conocimiento. Y aun cuando el hombre lo comprende, lo alcanza, cuando te conoce a ti, Señor, dice, es un conocimiento demasiado maravilloso, Señor. Y Padre, cuánto necesitamos que ese conocimiento de ti esté llegando a nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor amado, pedirte que el conocimiento para vida esté, Señor amado, llegando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y Señor amado, sabemos que por eso nos reúnes también para oír tu palabra y poder aprender más de ti. Que también, Señor, nos has dejado la Escritura para que podamos también estar a través de ella recibiendo un conocimiento para vida eterna, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas, Señor amado, dando la gracia y dando de tu Espíritu para que, Señor amado, se cumpla tu propósito en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos pedirte que el Espíritu nos acompañe en este mensaje, en este tema, y que el Espíritu esté revelando, Señor, todo aquello que necesitamos saber y conocer de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, ayuda a nuestros corazones, y pedimos la ayuda del Espíritu en esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quisiéramos compartir un tema que tiene por nombre el conocimiento para vida. Y este mensaje que queremos el día de hoy compartir tiene como propósito que nosotros veamos y valoremos la importancia de poder conocer a Dios. Ahorita vamos a estarlo entendiendo, pero el propósito precisamente es que todos nosotros podamos alcanzar ese conocimiento, y eso seguramente es algo que debe usted tener en cuenta en sus oraciones.
pedirle a Dios en su oración personal, no solamente en un evento como este, en una reunión como esta, es donde usted puede conocer a Dios, sino de manera personal, particular ahí en su casa, en su hogar. Y esto será de suma importancia, el hecho de que cada uno de nosotros estemos precisamente conociendo a Dios. En la iglesia, por ejemplo, nos habla que la iglesia como grupo, o sea, como no el edificio, sino los integrantes de la iglesia, van aprendiendo cada vez más, conocen más del amor de Cristo. Y ese es el anhelo de Dios, que realmente en la iglesia se pueda conocer del amor de Dios, juntamente todos los santos puedan conocer ese amor, y al Dios darnos esa oportunidad de que nosotros crezcamos en un conocimiento, no es un conocimiento que tiene que ver con memorizar, por ejemplo, algunos textos, conocer a la perfección puntos doctrinales, entender así cosas profundas de la Biblia o pasajes que necesitan tiempo de examinarse, de meditar, cotejarlos con otros pasajes también en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. No me refiero a ese tipo de conocimiento, sino un conocimiento que influencia nuestra vida y afecta nuestra vida. Ese es realmente el conocimiento que produce en nosotros una vida o una vida verdadera. Y eso es lo que vamos a estar observando en este mensaje. Ahora, el conocimiento es algo que el hombre siempre ha buscado. El conocimiento es algo que el hombre siempre ha querido alcanzar. Lo ha querido encontrar. Por ejemplo, los hombres han querido saber qué hay más allá de esta galaxia, y el conocimiento les lleva, o ese interés que tienen les lleva a querer inventar o averiguar, diseñar algún artefacto, alguna nave que pueda desplazarse varios miles de kilómetros lejos de este lugar de la Tierra. El conocimiento siempre ha llevado al hombre a estar buscando una respuesta a muchas cosas. De ahí parte precisamente el conocimiento. A veces ha partido de los problemas que surgen en la humanidad. Para darle solución a esos problemas, el conocimiento les ha llevado a querer encontrar respuesta a todas esas cosas. Entonces, el conocimiento es algo que parece que está realmente acompañando a toda la humanidad, y lo ha acompañado desde el inicio hasta, de alguna manera, nos va a acompañar hasta el final en esta tierra. Inclusive en la Biblia lo vemos. Por ejemplo, parece que esto fue algo que fue como una tentación para Adán y particularmente para Eva, porque a ella fue a la que la serpiente le dijo engañosamente, con astucia, con engaño, le dijo: es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, conocerás, sabrás que tú puedes ser como Dios, serás como Dios. Entonces, parece que de alguna manera siempre estaba implícito el hecho de querer saber y tener respuesta para todo. Ahora, la verdad es que el conocimiento ha sido usado para mucho bien, pero también a veces el conocimiento ha generado mucho daño. Hubo un científico, usted quizás lo recordará o habrá oído de él, Albert Einstein, que precisamente su conocimiento, su entendimiento, su capacidad, ese don que Dios le había otorgado o le otorgó, lo ocupó precisamente para descifrar algunos aspectos de la física. Y ese conocimiento podía haber sido empleado para cosas buenas, pero sin embargo el conocimiento que él alcanzó fue ocupado para el diseño, por ejemplo, de la bomba atómica. Y cuando fue lanzada esas dos bombas atómicas allá en Japón, él obviamente había en él un pesar, había un dolor y casi como una especie de remordimiento o de culpa,
aunque él directamente no tuvo esa atribución o esa responsabilidad, pero veía cómo el conocimiento había sido ocupado para mal. Amado, quiero decirte que el conocimiento puede ser algo muy útil, pero también el conocimiento puede ser algo muy útil, muy destructivo. ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá que el conocimiento pueda ser empleado para bien? ¿De qué dependerá que el conocimiento pueda ser empleado para mal? Yo creo que depende del corazón de los hombres. Depende de cómo es el corazón de los hombres. Sin embargo, en la Biblia, amados, nosotros nos alienta que conozcamos de Dios, que busquemos conocer cada vez más de Dios. Busquemos más de Dios, y no por el afán de que la persona tenga un conocimiento para que ella sienta que es algo o alguien. No, sino por la necesidad de que ese conocimiento le ayude a estar más íntimamente relacionado y estrecha una relación con Dios. Precisamente en la Escritura el conocimiento nos dirige a eso. El conocimiento nos dirige a eso. Había un hombre, un científico que era también un hombre muy entendido en las cuestiones de la física y también de las matemáticas, Isaac Newton. Este hombre, en todos sus descubrimientos, en aquellos avances y aquel conocimiento que él adquiría, él solamente refería una frase, decía: yo no estoy descubriendo nada, solamente le estoy siguiendo los pasos a Dios. O sea, el conocimiento parecía que él comprendía y entendía que el conocimiento le ayudaba a conocer más a Dios, saber cómo es Dios. Y aunque en ese aspecto era un conocimiento secular, mira, Dios nos ha dejado una fuente de conocimiento con el cual nosotros podemos saber quién es Dios y qué espera Dios de nosotros. Y está aquí en la Escritura, en la palabra de Dios. Este conocimiento que está aquí en la Escritura es para que nosotros podamos estar en una relación y en una comunión con Dios. Pero cuando no hay ese conocimiento, entonces hay algo que también podemos definir como ignorancia. Y sabes, la ignorancia es algo que está afectando a muchas almas y a muchas vidas. Quiero pasar precisamente a ese aspecto, hablar de alguna manera sobre la ignorancia, los daños, cómo nos daña la ignorancia. Y cuando estoy hablando aquí de conocimiento o de ignorancia, me refiero al conocimiento y a la ignorancia de las cosas de Dios. A eso me estoy refiriendo, a eso estaré haciendo alusión cada vez que mencione el concepto de conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento de Dios. Entonces, cuando hay una ignorancia, la ignorancia nos aleja de Dios. Es algo que voy a estar refiriendo en este estudio. La ignorancia nos daña porque las personas vivimos lejos de Dios. La ignorancia de Dios nos hace estar cada vez más lejos. El no saber quién es Dios y para qué fuimos nosotros creados, el estar a lo mejor buscando en cosas de este mundo, nos aleja precisamente de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí Efesios 4, verso 18, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice aquí que ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. El desconocer los mandamientos, desconocer la voluntad de Dios, desconocer la palabra de Dios, precisamente nos lleva a estar cada vez más lejos de Dios. Las personas, vemos en este tiempo, personas que no se han acercado a la palabra, que no buscan la Escritura, que no buscan el consejo, la dirección en la palabra de Dios. Vemos cómo su vida está muy lejos de las cosas de Dios.
Y quiero decirte que vivimos tiempos donde las personas han intentado precisamente acercarse, que han luchado para que la gente no se acerque a este conocimiento. Hay personas donde han querido desacreditar la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, haciéndola ver como un libro anticuado, como un libro que enajena a las personas, no les ayuda a razonar, y ciertos conceptos que se tienen respecto a aquellas personas que logran leer la Biblia. Y la verdad es que es totalmente contrario, porque cuando la persona empieza a leer la Biblia, parece que viene una luz a su vida. Parece que su entendimiento es abierto. Es abierto, él entiende y comprende cosas que antes no alcanzaba a comprender. Realmente la Escritura nos ayuda a esto, a que podamos nosotros acercarnos a Dios. Pero en este tiempo la ignorancia de la palabra de Dios está llevando a muchas personas a alejarse de Dios. Alejarse de Dios. También, por ejemplo, la Biblia en ese ámbito de transmitir el conocimiento y la experiencia tiene muchas cosas que decirnos. Tiene que decirnos sobre la familia, tiene consejos para los esposos, tiene consejos para la esposa, tiene consejos para los jóvenes, tiene consejos para un anciano. La Escritura tiene una serie de cosas que quiere transmitirnos. Dios, a través de su palabra, nos habla en cada una de nuestras etapas. Tiene un consejo para los hijos, para los niños, tiene consejo la Escritura para todos nosotros, pero el hombre lo ignora voluntariamente. Y entonces esa ignorancia nos lleva a estar lejos de Dios. Entonces yo quiero decirte algo. La verdad es que de esta manera daña terriblemente la ignorancia de la palabra. ¿Cómo podríamos demostrar el daño que genera la ignorancia de Dios en estos tiempos que vivimos? ¿Cómo lo podríamos demostrar? Mira, al rato, cuando tú y yo salgamos de este lugar, podemos mirar a nuestro alrededor. Puedes ver cómo viven las familias, puedes ver cómo están los jóvenes. Puedes ver cómo está el corazón de las personas, cómo está esas mujeres, esos hombres que a lo mejor reflejan lo que hay en su corazón en base al odio, al resentimiento, golpeando, insultando, haciendo daño a su semejante. Y ahí podemos observar precisamente cómo las personas están siendo dañadas por la ignorancia de Dios. Entonces nos daña la ignorancia y nos aleja, definitivamente la ignorancia nos aleja de Dios. Vamos a otros puntos. Por ejemplo, también nos daña la ignorancia porque es una fuente de incredulidad. La ignorancia es una fuente de incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. La fe, dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por el hecho de que tú conozcas, entiendas la palabra de Dios, sepas lo que nos habla la palabra de Dios, eso nos da un conocimiento y entonces ahí va a haber una fuente de fe. Pero la ignorancia va a producir incredulidad. Aquellos corazones, aquellas personas que están buscando a Dios, que están caminando con Dios y tienen muchas dificultades en su fe. Tu fe es muy débil, tu fe es muy frágil, a veces tienes muchas dudas, te asaltan muchas incertidumbres, muchos pensamientos, si Dios está contigo o no está contigo, si Dios te va a ayudar o no te va a ayudar. ¿Cómo puedes vencer la tentación, enfrentar dificultades en el trabajo, ahí en la escuela, en el lugar donde tú estás? ¿Cómo poder hacer todo eso? Mira, yo te recomiendo algo: lee la Escritura, medita en ella, reflexiona en la palabra de Dios y Dios va a hacer que tu fe crezca. Pero si no hacemos eso, amado, entonces va a haber una gran cantidad de incredulidad en nuestras mentes. Tendrás mucha confusión y ahí no va a estar el pastor, y ahí no va a estar ese hermano que te aconseja.
para poderte ayudar, pero sí está Dios, está su Espíritu, y además puedes tener la palabra de Dios que te aconseja precisamente para cómo enfrentar aquellas circunstancias. Cuando hay ignorancia, amado, es una fuente de incredulidad. No brilla, no resplandece Cristo. No resplandece su gracia, no resplandece su amor, la santidad que Él tiene y la santidad que Él busca en nosotros. Entonces, amado, la ignorancia es algo tremendo que daña y está dañando también a muchas personas que están buscando a Dios, pero por ello, amado, queremos nosotros cortar con esa cuestión, que se acabe ese aspecto, el desconocimiento, la ignorancia de Dios y de su palabra, sino que más bien nosotros vayamos a la fuente por la cual podemos conocer a Dios y relacionarnos precisamente, y Dios nos ha dejado su palabra para que lo conozcamos. Otro punto también, la ignorancia nos daña porque es el resultado final, porque en el resultado final seremos rechazados. Seremos rechazados, y esto es algo realmente tremendo en la Escritura. El resultado final de la ignorancia es que seremos rechazados. Y lo pudiéramos ver en varios pasajes. Por ejemplo, vamos a verlo en algunos de ellos. Particularmente podemos ver Mateo capítulo 7. Le invito ahí a que vayamos a esta parte de la Escritura. Mateo capítulo 7, verso 21. Mire cómo nos dice aquí la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? El verso 23 dice: entonces les declararé, nunca, ¿qué? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, aquí estamos viendo el caso de personas que en el contexto de Jesús está hablando. Cuando lleguemos al día final, al juicio final, van a venir personas que le estarán diciendo al Señor: Señor, mira, pues yo recuerdo que yo profeticé en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Y pareciera que estas personas, podríamos decir entre comillas, tenían un conocimiento de las cosas de Dios. Pero ¿qué conocimiento es el que les estaba refiriendo el Señor? O sea, un conocimiento que hablaba de sus vidas, ese conocimiento que había impresionado, impactado sus vidas. Ese conocimiento no se veía en ellos. Conocían una doctrina, conocían un mensaje, conocían el poder de Dios, conocían el poder que tiene el Evangelio de Dios, etcétera. Conocían esas cosas, pero no conocían al que da todas esas cosas. Apartados de mí, dice. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Veamos otros pasajes de la Escritura que son quizás un poco más contundentes también. Por ejemplo, uno de ellos, el profeta Oseas, en el capítulo 4. Dice el verso 6, dice aquí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido por cuanto le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. O sea, había ignorancia. Pero mire, no termina ahí el texto. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué palabras realmente nos deja Dios en su palabra? La ignorancia acarrea, amado, una tragedia en nuestra vida, daña tremendamente nuestra vida. Aquí está hablando de personas que tenían al alcance el conocimiento de Dios, pero ¿qué hicieron ellos? Lo desecharon.
ignoraron sus palabras, no escucharon a sus mensajeros, no se dieron a propia voluntad o voluntad propia el buscar el consejo de Dios y sobre todo aplicarlo a su vida. Desecharon el conocimiento de Dios y mira la sentencia que Dios le da a ese pueblo. Es tremenda la sentencia porque Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Ya no vas a poder fungir este ministerio que yo tenía para ti, en particular a los sacerdotes, pero no solamente a los sacerdotes, estaba hablándole en el sentido a todo el pueblo. Yo me olvidaré de tus hijos. Tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendas son precisamente las consecuencias de qué estamos hablando, de la ignorancia, de ese desconocimiento de la palabra de Dios. Ignorar voluntariamente el conocimiento de Dios. Ahora, quiero decirte algo, también aquí podemos ver que Dios siempre está dispuesto a acercar el conocimiento que tú y yo necesitamos para primero tener una comunión con Él. Segundo lugar, para saber precisamente amar a nuestro prójimo. Dios siempre va a poner el conocimiento que tú y yo necesitamos para cumplir esos dos mandamientos en los cuales la Escritura nos dice, en esto se cumple la ley y los profetas, amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios siempre va a acercar el conocimiento para que tú y yo podamos cumplir esos mandamientos. Es el más interesado. Dios anhela que el hombre viva en ese camino, en el camino de rectitud, en el camino de la santidad. Y Dios pondrá todos los medios necesarios para que tú y yo conozcamos su voluntad. Pero ¿sabes de qué depende? De nosotros. Si recibimos ese conocimiento, si consideramos ese conocimiento, si oímos ese conocimiento, o sea, si escuchamos la palabra de Dios. Pero si tú lo desechas, ¿qué dice aquí? O sea, el sacerdote era la persona que podía acercarse a Dios y estar ahí estableciendo esa comunión con Dios, tener una representación de él como hombre ante Dios, estar ahí ante Dios, pero también podía transmitir las cosas de Dios a los demás, a su semejante. Y entonces el sacerdote, por cuanto había desechado el conocimiento, Dios ya lo había desechado de ese ministerio, de esa función. En otras palabras, estaría truncada una comunión con Dios. Entonces, amado, la ignorancia produce consecuencias tremendas. Otro texto más en Romanos 1:28. El resultado final precisamente de la ignorancia es el ser desechados por Dios. Entonces, no es cualquier cosa ignorar la palabra de Dios, desconocer el mensaje de Dios, no atender al mandamiento, a los mandamientos que Dios nos ha hablado, a las cosas que Dios te habla en una reunión, que habla Dios específicamente a tu vida. No es cualquier cosa que nosotros desechemos esa palabra. ¿Qué dice aquí? Romanos 1, el verso 28, nos dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en este sentido, amado, estamos viendo que nuestra sociedad está siendo reprobada. No por sus estudios de universidad, no por sus profesores de la universidad, de la preparatoria o de algún otro nivel académico. Están siendo reprobados por Dios, porque vemos una sociedad que está haciendo cosas terribles. No están tomando en cuenta a Dios. Dios les ha llevado a que ellos caigan en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están haciendo cosas que no convienen, una mente reprobada. Asesinatos, violaciones, el que el hombre termina haciendo lo que es contra naturaleza, cambiando el uso natural de la mujer o del hombre contra el que es contra naturaleza. Y eso es el contexto que habla precisamente aquí desde el verso 18 en adelante. Un contexto donde hay homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, donde hay violaciones, donde no se le da la gloria ni el culto a Dios, sino se le puede dar gloria a muchas cosas menos a lo que merece realmente gloria a Dios. Y como el hombre no quiso aprobar, o no, dice ahí el verso 28, en la primera parte,
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Sabes esa frase que está diciendo? Que el hombre se pone como en el banquillo del juez para decidir, y sí, tiene esa facultad, Dios le ha dado el libre albedrío, pero habla también de la arrogancia, donde el hombre ha querido tomar precisamente en su decisión y en su aprobación lo que más le conviene según sus placeres, deleites y sus intenciones que hay en el corazón. Entonces el hombre se sienta y dice, no, esto no me gusta. Esto quiero de Dios, que me bendiga, que me ayude, que me prospere, que me sane cuando estoy enfermo, que me ayude en estas cosas, que me guarde ahí en el camino, en la carretera, que me guarde ahí de los maleantes. Todo eso, o sea, el hombre quizás escogerá algunas cosas de Dios, pero desechará realmente su palabra y sus mandamientos. Y en esa generación estamos viviendo, amado, donde la gente está ignorando precisamente estas cosas de forma voluntaria. La voluntad de Dios se está ignorando. ¿Qué otro punto, además de daño, nos trae? Como daño nos trae la ignorancia, el inciso D. Conduce a un culto vano. La ignorancia nos conduce a un culto vano, amado. ¿Por qué un culto vano? Porque el hombre termina dándole culto a algo que no merece. El libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 23, el apóstol Pablo llegó a una ciudad muy prominente en cuestión del conocimiento en muchos ámbitos. De aquel entonces había una gran cantidad de difusión de conocimiento, de medicina, de filosofía, de matemáticas, de muchas cosas. Había una gran cantidad de conocimiento. Llegó a una de las ciudades prominentes en cuanto a eso, la ciudad de Atenas, en Grecia. Y ese lugar, cuando llega el apóstol Pablo a ese lugar, les dijo a esa gente que los veía como gente muy religiosa, muy queriendo tener mucha devoción a las cosas de la divinidad, y tenían muchos dioses. Pero mire, dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. O sea, el apóstol Pablo, cuando entra a esa ciudad, ve la gran cantidad de templos que había ahí en esa ciudad de Atenas, y veía el fervor religioso, y tenían dioses de todo: el dios de la guerra, la diosa del amor, tenían dioses para esto, para aquello. O sea, había un fervor para querer cuidar y alabar y exaltar a sus dioses de acorde a las imaginaciones que ellos tenían. Pero veía el apóstol Pablo un altar particular que decía esa inscripción: al Dios no conocido. La ignorancia lleva al hombre a darle culto a algo que realmente no conoce. Todavía no lo conoce, no tiene entendimiento, claridad de qué es, y termina adorando a algo que realmente no merece adoración. También aquí podríamos pensar en que ese culto y esa adoración fue dirigido precisamente a lo que no era Dios. A lo que no era Dios, o a lo que no merecía precisamente recibir el culto. Vamos a verlo en Romanos capítulo 1, el verso 22. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Aquí nos está hablando de cómo el culto y la adoración de algo que no se conoce le lleva al hombre a querer diseñar una imagen. Y aquí el contexto está hablando de las divinidades que concebían los hombres paganos. Los gentiles se habían construido distintas divinidades. Y bueno, había un dios que les cuidaba ahí en el Nilo, por ejemplo, los egipcios. O tenían ahí dioses que parecían aves,
tenían dioses que tenían figura de un hombre, y así el hombre entonces les daba culto a esas imágenes, pensando precisamente que estaba adorando a Dios, que eso era agradable a Dios. Y quiero decirte que la Escritura nos dice que el culto, o sea, la ignorancia, nos va a llevar a un culto vano. Por ejemplo, también lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 10, cuando está hablando también en contra de la idolatría, aquí en 1 Corintios, de guardarnos contra la idolatría. El verso 20, 1 Corintios 10, verso 20, aquí nos está haciendo referencia que la ignorancia nos conduce a esto. Mire, antes digo que que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El verso 19, mire, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y entonces ya viene lo que habíamos leído. En esa porción, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, está dando instrucción a una iglesia que se encontraba en una región de gentiles. Precisamente Corinto no distaba mucho de esta región donde estaba Atenas, que se habían dado al culto a distintas divinidades y tenían imágenes de todos los dioses que ellos concebían, y entonces les daban un culto y una adoración, y precisamente la ignorancia llevaba a dar un culto vano a una imagen que no tiene vida, a un ser, a una silueta, a una estatua, a una esfinge que no tiene realmente vida, que no hay atribución divina en nada de ello. Pero el culto, precisamente la ignorancia llevaba a proceder en ese culto. Los gentiles hacían tal sacrificio pensando que lo hacían para Dios, pero en realidad era para otros seres. Aquí habla de los demonios. Un ídolo nada es, dice. Amado, a veces la ignorancia nos lleva precisamente a darle culto a algo que no lo merece. Vamos a ver otros daños más. Los daños que produce también la ignorancia es precisamente, nos conduce a la carnalidad. La ignorancia nos lleva a la carnalidad. ¿Qué es la carnalidad o a qué nos referimos en este concepto? A las pasiones, a los pecados, a una vida donde la persona está siendo dirigido por sus deleites, está buscando solamente lo sensual, lo de este mundo, y no busca lo espiritual, no busca las cosas de Dios, solamente está considerando lo de aquí, de esta tierra. Entonces la ignorancia nos lleva realmente a caer en el poder de la carnalidad, en el poder de las pasiones, en el poder precisamente de las concupiscencias, de los deleites, del pecado, del engaño que tiene el pecado. La ignorancia de Dios nos lleva precisamente a caer en eso. Vamos a ver lo que decía el apóstol Pedro aquí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está hablándole a los creyentes, a los cristianos. Cuando llega este conocimiento a esas vidas, entonces estas personas son liberados de esas pasiones, son liberados de un ambiente donde el pecado era legalizado, aprobado, bien visto. Es más, se buscaba el pecado en esas vidas. Pero ahora que están en el conocimiento de Dios, precisamente el apóstol les hace una recomendación, les hace un hincapié, que permanecieran fieles y firmes en la palabra que habían oído, obedientes, que no se conformaran
que no se conformaran con los deseos, con las pasiones, con aquellas concupiscencias que antes gobernaban en su vida. Esa ira que antes gobernaba seguramente a alguno de los integrantes de esa iglesia. Ese pecado de inmoralidad sexual o de fornicación o de adulterio en el que andaba alguna persona que ya pertenecía a esa iglesia y anduvo en otro tiempo, Dios le dice, pues guárdate de esas pasiones que antes te gobernaban. Antes te daba el antojo, ibas y cometías este pecado, hacías infidelidad, que cometías adulterio, cometías fornicación, cometías ahí a lo mejor algún homicidio, alguna borrachera había en tu vida, había alguna otra pasión que gobernaba en tu alma, la amargura, el resentimiento, la malicia gobernaba en tus pensamientos. Bueno, abstente de eso. Como hijo obediente permanece fiel. No te conformes a esos deseos. Porque acuérdate, estabas en esa vida cuando vivías en la ignorancia. Amado, la verdad es que la ignorancia nos lleva a hacer creer que todos se enojan. Entonces yo me puedo enojar. Ay, pero mira, estos jóvenes se ven que no les pasa nada, anda en una relación, anda en otra, entonces también yo puedo vivir así, no pasa nada. La ignorancia hace creer al hombre que puede vivir en sus pasiones. Vivir en el pecado sin recibir ninguna factura, sin recibir ninguna consecuencia. Amado, la ignorancia le lleva a caer en el engaño al hombre. Por eso, amado, es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. La ignorancia también lleva a pensar al hombre que nadie puede dejar de pecar. No, pues yo creo que solamente esos hombres que estaban ahí muy cerca de Dios, como Pablo, Pedro, ellos porque a lo mejor tenían alguna atribución divina en sus vidas, por eso son santos, por eso ahora les rezamos, por eso ahora les ponemos veladoras. O sea, la ignorancia a veces nos hace creer esas cosas, amado. Pero eso no quiere decir que así es. Más bien la Escritura nos enseña otras cosas. También la ignorancia nos hace errar. Nos hace errar. Y mira, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento tenemos que tomar decisiones, ya sea en nuestra vida, ya sea para nosotros mismos, para nuestra familia, cambiar un trabajo, cambiar a lo mejor una situación en nuestra vida, resolver un problema, enfrentar alguna circunstancia, y tenemos que tomar decisiones. A veces el hombre se angustia de tomar decisiones y quizás quisiera que alguien le dijera, no te preocupes, yo puedo decirte cómo le puedes hacer. Cuando escuchas una palabra así dices, ay, qué bueno que llegó esta persona a mi lado, porque él me puede ayudar para tomar la mejor decisión. En otras palabras, las personas no quisieran errar. No quisieran errar en su decisión. Pero ¿sabes en qué aspecto es donde más erramos? En nuestra búsqueda de Dios. Erramos más en la búsqueda de Dios, amado. A veces, mira, eres bueno para tomar decisiones en esto, en aquello. A lo mejor hasta te ven otras personas y te dicen, oye, ¿tú cómo le haces? La verdad es que he visto que te va bien, que has sido mejor, que te va bien en esta relación, que te veo diferente, te veo alegre, veo que vas bien en tus decisiones, estás saliendo adelante. Y a lo mejor recibimos ese tipo de comentarios. Pero hay algo en lo que quizás hemos fallado, amado, y es en conocer a Dios. Quizás esa es la decisión en la que has errado. Y no es cualquier decisión, amado. Es una decisión para la eternidad. Es una decisión para la eternidad. Y no la has acertado. No le has dado en el blanco. Has errado. Y eso es lo que decía Jesús, la ignorancia nos lleva al error. Y mira, vamos a ver Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Solamente así. El pasaje es un contexto, está hablando de un asunto doctrinal.
unos hombres que se acercan a Jesús a preguntarle: maestro, sucedió esto en la vida de un hombre. Ese hombre se casó, pero él murió y no dejó descendencia. Entonces vino su pariente más cercano, su hermano, y tomó a su esposa para dejarle descendencia, etcétera. Empiezan a hablar ahí algún aspecto que tiene que ver con la resurrección. Y la pregunta de ellos era: bueno, cuando ellos resuciten, ¿de quién va a ser mujer? ¿De quién va a ser ella esposa? Esa mujer, ¿de quién va a ser esposa? Pues varios la tuvieron como esposa. Y entonces Jesús le responde con esta frase: erráis. Ahora, esa frase, la verdad, seguramente era un comentario que evidenciaba la ignorancia y que dejó avergonzados a los que preguntaban esta cosa, a los que hacían tal pregunta, porque no eran cualquier persona. Era una secta conocida como los saduceos. Esos hombres que negaban la resurrección. Esos hombres que desconocían o que negaban que existía la resurrección. Querían de esta manera demostrarle a Jesús que no existía resurrección. Pero entonces Jesús les responde: ustedes están mal. Han jugado mucho tiempo el tiro al blanco, pero siempre han errado. Ustedes nunca le han atinado, no han acertado. Y ahora, no era cualquier persona. Varias de las personas de los saduceos, o muchas de las personas de los saduceos, pertenecían a los sacerdotes. Eran los sacerdotes en aquel entonces. Entonces imagínate cómo el sacerdote le iba a enseñar a otra persona las cosas de Dios si ellos mismos estaban errados. Eso habla, amado, de cómo nosotros a veces ponemos nuestra confianza en un hombre que también está errado. Una persona que dirige tu vida o que está queriendo dirigirte a ti en las cosas espirituales. Mira, la verdad es que no es cualquier cosa que le vayas y le confieses tus pecados a un sacerdote que también no ha podido dejar los propios. No es cualquier cosa que el hombre deposite una fe ciega ahí en su pastor, en su pastorcito, que lo ama, que lo adora, casi que le pone un altar ahí. No, hermano, eso todavía no. Pero casi que lo idolatran, no, lo defienden a capa y espada a su pastor, y lo que le diga el pastor es ley para él, aún sobre la escritura. Cuando alguien viene a orientarle sobre las cosas espirituales, rechazan: no, pero es que mi pastor, pero ya me dijo mi pastor, pero lo que me había dicho a mí mi pastor es diferente. Y entonces las personas están considerando eso. ¿Sabes qué tremendo es que nosotros estemos errando y hagamos errar a otras personas? Pero quiero decirte también, es muy tremendo que tú, teniendo la posibilidad de escudriñar la palabra, de oír el mensaje de Dios, de conocer las cosas espirituales, también estés errando, amado. Entonces, la ignorancia nos lleva a errar, a cometer errores en nuestra vida. Pero no estamos hablando de cambiar de trabajo. No estamos hablando de una decisión así, amado. Porque a lo mejor cambias de trabajo y si no resulta ese trabajo como lo esperabas, vas y buscas otro trabajo. Hay otras opciones. Estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la salvación. Si estás errando en la salvación, ¿cómo le vas a hacer para remediar? ¿Cómo le vas a hacer cuando tengas que presentarte delante de Dios y le digas al Señor, o el Señor demuestre en tu vida que te equivocaste, que seguiste más una religión, que seguiste más a una persona, que pusiste tu esperanza y tu confianza en cosas que realmente no te salvaban, y que el Señor te diga que cometiste el peor error de tu vida? Ahí ya no hay vuelta de hoja de decirle: Señor, pues dame otra oportunidad. Ahora sí voy a hacer todo lo posible para ya no errar. Ya se acabó la oportunidad, amado. No hay una segunda oportunidad en las cuestiones espirituales de eternidad. La eternidad o la oportunidad que tenemos es mientras tenemos vida. Y tenemos que considerar en qué camino vamos. Vamos a otro aspecto. También la ignorancia genera persecución.
Hay personas que desconocen precisamente que sus familiares están buscando a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, y cuando los familiares empiezan a tomar medidas en su vida que afectan a su entorno, al esposo, a la esposa, a los hijos, a las personas que con él están, a los padres, entonces se levanta la familia y se pone y le dice: oye, tú ya te me estás fanatizando. Oye, se me hace que tú estás siendo un exagerado, ya no quiero que vayas a ese lugar. Y empieza de alguna forma una especie de persecución sobre esas cosas que están aconteciendo en esa persona. La persecución vino por causa de la ignorancia, y la ignorancia llevó a personas inclusive a tomar a los cristianos, arrastrarlos de los cabellos, meterlos a la cárcel y pensar que estaban haciendo eso para Dios, como un servicio para Dios. Mira, la verdad es que la ignorancia ha llevado por muchos siglos a las personas a generar persecución contra los cristianos y sobre las personas que realmente están buscando agradar a Dios. Eso lo puedes tú observar ahí en el caso del apóstol Pablo. Era un hombre que perseguía a los cristianos y aún hasta pedía la autorización para irse a otros lugares y poderse llevar a los cristianos aún a la cárcel. También el siguiente inciso: la ignorancia llevó a que Cristo fuese crucificado. Esa frase que Jesús usó en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa frase implica el hecho de que Jesús, al ser crucificado, la gente no entendía el motivo de su asesinato, el motivo de su muerte. La gente no sabía por qué causa Jesús estaba muriendo. No lo entendían. No sabían cuál era el significado. Pero mira, quiero decirte que esa ignorancia permanece hasta nuestros días, aunque la gente en nuestra cultura sabe que un día murió Jesús. Pero ven a Jesús ahí en un crucifijo. Lo ven ahí crucificado, lo ven en una imagen y piensan: ahí está Jesús, y lo ven con una cara de conmiseración, y entonces dicen: ay, pobrecito de Jesús, que lo mataron. Pero ese conocimiento o ese entendimiento no ha alcanzado a permear sus almas para que las personas se arrepientan de sus pecados. Nada más es una letanía, es una costumbre, es un dogma, el ir, persinarse delante de un crucifijo, ahí ampararse, pedir la protección, pedir ahí los milagros, pedir las cosas, pero tu vida no ha cambiado. No se entiende realmente la muerte de Jesús, pero la ignorancia llevó a que Jesús fuese crucificado. Perdónalos, no saben lo que hacen, decía Jesús. El apóstol Pedro ahí en Hechos también refirió, en Hechos 3:17, cuando acusó a los que mataron a Jesús, acusó a los que habían matado a Jesús, les dijo: ustedes crucificaron, ustedes mataron a Cristo. Y después les dice: pero yo sé que lo hicieron por ignorancia. Amado, es que es tremenda la ignorancia. ¿Sabes por qué es tan tremenda la ignorancia? Que nos hace sentir que estamos bien, cuando en realidad, amado, estamos a punto de irnos al infierno. La ignorancia pone un velo tan denso, tan tremendo en nuestra vida, que nos hace sentir que estamos en la posición correcta, que estamos correctamente actuando, conduciéndonos de la manera adecuada, cuando no nos damos cuenta que estamos matando a Cristo nosotros mismos. Y así está pasando en este tiempo. Hay mucha gente que con sus pecados sigue crucificando a Jesús, y eso no lo has visto, no ha caído en tu corazón, no ha llegado a tu alma. Tú no te das cuenta que Cristo fue crucificado por tus mentiras, por tus majaderías, por las cosas que tú has hecho, por tu adulterio, por tus pecados obscenos ahí que tienes ahí en tu corazón, en tu mente, por esa amargura que tienes ahí en tu corazón, por el resentimiento que tienes. No te ha caído el 20 que el Cristo estuvo ahí en la cruz por causa de esos horribles pecados que tú tienes. Esos pecados en los cuales estás habituado, los acostumbras a tener, los defiendes inclusive, los abrazas y no quieres renunciar a esos pecados, no quieres alejarte de esas cosas, no quieres cortar con eso que llevó a Cristo a la cruz. Todavía estás con esos pecados ahí en tu vida.
Amado, la verdad es que cuánto tiempo hemos oído el Evangelio y nuestra vida no ha sido impactada de esa manera para que tú renuncies a los pecados. No hemos alcanzado a comprender que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Por ignorancia fue crucificado Jesús, y en la actualidad Cristo sigue siendo crucificado. Voy a pasar a otro punto, amado. También quiero decirte que no importa si la persona es educada, por más educado que sea la persona, aún puede ser una persona muy ignorante. Y educado me refiero a personas que pueden tener buenos modos, hábitos, costumbres, hasta cómo poner una mesa, cómo limpiarse ahí después de probar un alimento, de cómo van acomodados los cubiertos, de costumbres y tradiciones que a lo mejor dicen, ay, esa persona es muy educada, es muy respetuosa, es muy amable. Desde esos aspectos hasta personas que han sido educadas en el ámbito secular, que tienen sus títulos de a lo mejor una profesión, un doctorado, tienen una maestría, algún título por el estilo, pero quiero decirte que esas cosas de esta tierra aquí se van a quedar. Nosotros, hay personas que por más estudiadas que sean, han sido ignorantes en las cosas de Dios, desconocen las cosas de Dios y lo han ignorado de forma voluntaria. Por ejemplo, puede haber príncipes o reyes ahora o gobernantes en nuestros tiempos. Los príncipes que habla la Escritura se levantaban, tomaban consejo. El libro, por ejemplo, de Salmos nos dice que los reyes se juntaron en contra de Dios y su ungido para desechar las cuerdas de él, es decir, no querían nada con Dios y desecharon esas cosas. Hay gobernantes, príncipes. Hay personas en este mundo que a lo mejor por más que tengan estudios, conocimiento, tengan a lo mejor preparación académica en ciertos aspectos, en las cosas espirituales y en las cosas de Dios, son personas que han ignorado la voluntad de Dios. ¿Ese conocimiento servirá para la eternidad? ¿Ese conocimiento les ayudará? ¿Será una palanca? ¿Será algo que abogue? ¿Será algo que estará en la pesa que balancee sus obras malas y las buenas y eso le ayude a encontrar el favor y la gracia de Dios? Para nada. De nada va a servir esas cosas si tú has ignorado a Dios y a su palabra. Los saduceos, decíamos hace un rato, personas que estaban cerca de Dios, como esto lo comento, como personas que representan a aquellos que se sentían muy cerca de Dios y que sentían que estaban precisamente haciendo el propósito de Dios en sus vidas, aún con su oficio, aún con su labor como sacerdotes. Ellos permanecían en una ignorancia, ignoraban realmente el plan y la voluntad de Dios. Y quiero decirte, así hay muchos pastores, así hay muchos hombres, líderes religiosos que están en una ignorancia, con todo respeto lo estoy diciendo, pero es una realidad. Están en una ignorancia de las cosas de Dios, llevando a otras personas al mismo error en el que ellos han caído, conduciendo a las personas a que hagan actos que realmente Dios no ha ordenado en su palabra. Hacen más énfasis en formas, en estilos, en ritos, en costumbres, en formalismos, en cuestiones externas, que en vivir una vida de santidad y guardar la palabra de Dios y amar a Dios con todo su corazón. Entonces se fijan en otras cosas y conducen a muchas personas en ese error. Por más educado que sea la persona, por más preparado que sea la persona, por los títulos que tenga, que fue a un seminario, que fue a lo mejor a estudios teológicos, que estudió y que se graduó ahí con honores teológicos, la verdad es que eso de nada sirve si la persona no tiene una comunión realmente con Dios. El apóstol Pablo es otro ejemplo, como un hombre erudito, un hombre que conocía muchas cosas. Tenía mucha preparación, seguramente hablaba varios idiomas el apóstol Pablo, había sido muy preparado desde muy pronta edad, había sido preparado con los mejores maestros en Israel en ese entonces, pero terminó haciendo cosas que desagradaban a Dios. Y él pensaba que le estaba dando culto a Dios.
Y así muchas personas están errando, amado. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes de conocer el evangelio, de oír las cosas de Dios. A lo mejor tus padres han ido a una iglesia evangélica, ahí fuiste criado, ahí te llevaron. A lo mejor ya por décadas has oído la palabra de Dios, o por años has oído la palabra de Dios. Lo desconozco, no sé cuánto eso tenga que ver en tu vida. Pero mira, la verdad es que el hecho es de que un hombre como Pablo, que pensaba que tenía el conocimiento de Dios en su vida, estaba luchando contra Dios. Cuando Jesús se le aparece en el camino, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se sentía cerca de Dios, pero estaba persiguiendo al Hijo de Dios. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, imagínate, el Señor Jesús le estaba diciendo: es que es difícil entender cómo es posible que con todo tu conocimiento tú te atreves a darle puntapiés a una estaca. Y empiezas a darle puntapiés a algo que te va a lastimar a ti mismo. La ignorancia nos hace sentir que estamos bien, amado. Y nos hace sentir que somos los mejores y que nosotros vamos bien. Pero la ignorancia, la verdad, ha cegado nuestro entendimiento y no resplandece la luz de Cristo. Por eso el Señor tuvo misericordia del apóstol Pablo y tuvo que aparecer con esa luz inmensa, más radiante que el mismo sol, para que no hubiese dudas. Que así amanezca Cristo también en nuestros corazones. Otro punto: los sabios de este mundo también consideran que en esa sabiduría encuentran la verdad. Vamos a ver lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y bueno, el contexto nos está hablando que en la sabiduría de este mundo no encontramos a Dios, no alcanzamos a conocer a Dios. Podemos errar en el conocimiento de Dios. Y ha habido personas que en la sabiduría que adquieren de este mundo, inclusive les lleva a hacer pensar, o les lleva a tener la idea de que Dios no existe. No en todos los casos, pero sí ha habido algunos casos. Personajes que pensaron que en la sabiduría de este mundo podían ellos encontrar la paz, la felicidad, podían encontrarse a sí mismos, podían encontrar un equilibrio, una armonía en su ser interno, y no entendieron que ellos necesitan al Creador. No entendieron eso, no comprendieron eso, y entonces al no conocer a Dios en la sabiduría de este mundo, terminan negando la existencia de Dios. Algunos personajes que precisamente llegaron a tener conocimientos sobre aspectos seculares cayeron en esa condición. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que en la sabiduría de este mundo no se llega al conocimiento de Dios. O sea, por ejemplo, sumando 2 más 2, no conoces a Dios. Eso no tiene que ver con Dios. Así no se conoce a Dios. No se conoce en la lógica de este mundo. No se conoce en las cuestiones donde a lo mejor estés tú descubriendo ahí sustancias, estés ahí descubriendo elementos para decir, bueno, pues aquí estamos conociendo de Dios. No tiene que ver con la lógica de las cosas que acontecen en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque inclusive en este caso Job decía, amado, que las cosas que hay en esta tierra solamente son un destello de lo que es realmente Dios. Son cosas muy pequeñitas que no nos dan los elementos para comprender realmente cómo es Dios. Pero lo que sí nos da claridad de quién es Dios es la Escritura. Y ahí no hay error, amado. A través de la Escritura nosotros podemos conocer a Dios. Entonces pasamos a ese punto. El punto es que tenemos una necesidad primordial. Salir de la ignorancia y hay que conocer a Dios. Hay que conocer a Dios, amado. La ignorancia no es excusa, el inciso A.
La ignorancia no es excusa. Dios le dijo al apóstol Pablo ahí en Hechos 17, les anunció este mensaje, Dios a través del apóstol Pablo, a los de Atenas, y les dijo: Dios ha pasado por alto la ignorancia de este tiempo, como diciendo, ya no hay excusa. Ahora de aquí en adelante ya no hay excusa para conocer a Dios. Y entonces por eso les fue predicado el evangelio a los atenienses, y no solamente a los atenienses, el evangelio nos ha llegado a nosotros, amado. Así es que ya no hay ignorancia, ya no hay excusa para que la ignorancia nos estorbe en nuestro conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de su amado Hijo, a través de Cristo Jesús. Mire, la vida eterna depende de conocerle. Vamos a ese punto en la diapositiva, el inciso B. La vida eterna depende de conocerle. Y eso lo decía el mismo Señor Jesucristo. Vamos a verlo aquí en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, muchas personas este pasaje lo interpretan en acumular conocimiento. Pues tómate este curso, ve a este seminario, asiste a esta escuela bíblica, toma clases ahí, hazte experto en este libro, en este otro libro, estudia las epístolas, y solamente es una invitación a acumular conocimiento. Prepárate para ser, no sé, un ministro, un obispo, ahí un pastor, un predicador, un misionero, y la gente se prepara en ese sentido. No se refiere a ese conocimiento. Un conocimiento que actúa en nuestras vidas. Las personas que se meten a estudiar, ¿no? Muchas personas estudian la Biblia aún más seriamente que otras personas que también quieren buscar a Dios. Pero mira, no por eso, de alguna manera, ese conocimiento está produciendo el fruto de lo que nos habla aquí. ¿Sabes cuál es el fruto que produce el conocimiento que está hablando Dios aquí en su palabra? Produce vida eterna. Trae vida eterna, el conocer a Dios de la manera que nos habla aquí la Escritura. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? Para ello quiero invitarle a leer un texto que está ahí en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de cuadrúpedos, aves, corruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces aquí nos está hablando de personas que habían conocido a Dios y no le glorificaron como a Dios. ¿A qué se refiere eso? Seguramente está refiriéndose a personas que recibieron el mensaje o entendieron las cosas de Dios, entendieron de que existe Dios, de que hay un poder supremo, que existe un ser que está por sobre todas las cosas, y entonces conocieron las cosas de Dios. Para nuestros términos, nosotros podríamos entender o aplicado a nosotros, es que nosotros que hemos oído el Evangelio, hemos conocido lo que Dios nos habla ahí en su palabra. Hemos conocido de Dios y nosotros no le demos la gloria que Él merece. Dice, ni seamos agradecidos. Dice, sino que se envanecieron aquellos hombres en sus razonamientos, y entonces su necio corazón fue entenebrecido, etcétera. Vamos a puntualizar qué podríamos sacar aquí de este pasaje. Conocer a Dios, entonces puede ser lo siguiente. Primero, conocer a Dios, primera instancia, es glorificarle como Dios, reconocerlo por lo que Él es. Mira, Dios es Dios aun cuando el hombre no reconozca quién es Él. Por ejemplo, el amor de Dios es algo que está ahí de parte de Dios,
Y no es amor porque el hombre lo reconozca, ya es amor porque viene de Dios. Dios es un ser que ama, Dios nos ama a cada uno de nosotros y ha demostrado su amor. Las personas toman una decisión, reconocer ese amor, reconocer el amor de Dios. Pero a partir del momento en que las personas reconocen su amor, no quiere decir que en ese momento Dios es cuando empieza a existir o tomar sentido. Dios es Dios desde la eternidad y para la eternidad. Él vive no porque el hombre lo haya concebido, más bien el hombre vive porque ha sido concebido por Él. Dios es Dios no porque el universo manifieste su grandeza o la grandeza de Dios, más bien el universo existe por la grandeza que Dios tiene. Dios es Dios porque su misericordia se revela cada amanecer. No, la misericordia de Dios no actúa porque haya personas en esta tierra. La misericordia de Dios se manifiesta porque Él da el sol y la lluvia. La misericordia que vemos de parte de Dios se expresa también a través de su Hijo Jesús. Entonces, mira, nosotros debemos de glorificarle como lo que Él es. Un padre, cuando ve a su hijo y el hijo no lo considera, no lo toma en cuenta, el padre a lo mejor le llama la atención, le da consejos, suple necesidades, lo ayuda a salir adelante, lo anima inclusive cuando hay momentos difíciles en su trayectoria de ese joven o de ese pequeño aquí en esta tierra. Entonces está ahí el padre haciendo toda una labor. Pero cuando llega un momento de que ese hijo está ahí tomando en poco a su padre, no teniéndolo en cuenta, no lo mira, no lo ve, no lo observa, no escucha su voz, no lo saluda, no se acerca a hablar con él, no platica con él su situación, su intimidad, sus emociones, sus aflicciones, no quiere decir que ese padre no exista. Y a veces el hombre así piensa, que Dios existe solamente cuando nosotros estamos cerca de Él, lo tomamos en cuenta. Dios ya existe y Dios ya está ahí. Ahora, ese padre en algún momento le dice al hijo: yo soy tu padre, tienes que considerar lo que yo te digo, por la función, por la autoridad, por el papel que Él representa en su vida. Y creo que todo padre en algún momento hacemos eso con nuestros hijos. Exigimos que nos den el respeto. Exigimos que nos den el honor que merecemos. Exigimos que nuestros hijos consideren nuestros comentarios, nuestras observaciones, aún nuestras amonestaciones por la función que tenemos. Bueno, algo similar es con Dios. Quiero decirte, Dios merece la gloria, no porque esté necesitado, sino porque a Él le pertenece. Él tiene un honor y nosotros debemos de glorificarlo. Otro punto, también lo que sacamos de aquí es que Dios está haciendo referencia a que la gente entendió que era necesario glorificarle a Dios, seguirlo, amarlo, reconocerlo, ver lo que Él es para su vida. El hombre necesitaba reconocer eso y además, ¿qué le lleva? Le lleva a estar agradecido. Una persona que conoce a Dios sabe que Dios es digno de todo, le entrega su corazón, se rinde a Él, se somete a su palabra, se rinde a la palabra de Dios y vive con una vida agradecida a Dios. Vive con una vida agradecida a Dios, no solamente de palabras, no solamente cantándole, dándole alabanzas, cantitos, no, también en los hechos. Su vida está agradecida. Sus hechos se manifiestan precisamente que él vive agradecido con Dios. Está agradecido por todo lo que ha recibido de Dios. Imagínate vivir agradecido por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿A qué te va a llevar, amado? Vivir agradecido por lo que Jesús hizo por ti en la cruz, pagar por los pecados que tú cometiste y entender que Jesús, Él puso su vida por ti y no tomaste tú ese lugar. Él dijo, yo tomo el lugar de Él, a Él le corresponde el castigo, pero yo quiero llevarlo en su lugar. ¿Cómo te va a llevar eso a vivir?
Si tú eres una persona agradecida, ¿cómo vas a vivir al entender eso, al comprender esas cosas? Entonces nos debe de llevar a ser agradecidos. Y lo que nos dice ahí Romanos es que esas personas no le dieron gracias. No le dan gracias ni por la vida, ni por el alimento, ni por las cosas que puedes tener, tu esposa, tus hijos, la familia que tienes ahí a tu lado, unos padres que a veces los miras con ojos a lo mejor de cansancio, quizás por lo que te han dicho, pero no le agradeces a Dios que haya habido alguien quien te esté ayudando, amonestando, quizás aconsejando. No le das gracias a Dios por lo que tienes a tu entorno, a tu alrededor, por lo que puedes tener en esta vida. No vives agradecido por Cristo Jesús. Amado, así vivió esa gente. No le glorificaron ni le dieron gracias, dice. ¿Qué más? También conocer a Dios es no resistir ni contender con su palabra, como lo hicieron aquí, lo que nos describe Romanos. Se envanecieron en sus razonamientos. Dice que su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Eso quiere decir que estuvieron de alguna manera contradiciendo la palabra de Dios y refutando lo que Dios habla en la Escritura. Entonces, una persona que conoce a Dios no contraría la palabra de Dios. Es decir, no está contendiendo, ni luchando, ni poniendo en tela de juicio lo que Dios nos habla en la Escritura. Lo toma de parte de quien es. Y quiero decirte que el propósito que nosotros encontramos en la palabra es algo bueno. La palabra de Dios es santa, es perfecta y es buena. La palabra de Dios tiene un propósito bueno para nosotros. El primer beneficiado, el más grande bendecido en encontrar, en vivir la palabra de Dios es el mismo hombre. Dios dejó la palabra de Dios con ese fin. No es como la gente piensa, no, es que todos los que leen la Biblia, todos los que se someten a la palabra de Dios viven ahí, la verdad, ahí sometidos. Están ahí nada más enajenados. Les han lavado el cerebro. No, amado, no es así. La verdad es que cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, encontramos un bálsamo, encontramos una bendición. Encontramos un aliento, una fortaleza en nuestra vida. Encontramos un consejo seguro, fiel, digno, un consejo adecuado de parte de un Dios amoroso que quiere conducir nuestra vida. Quiere conducir al joven, quiere conducir a los matrimonios, quiere conducir a nuestros hijos, quiere conducir la vida de todos nosotros, un anciano, un niño, un joven, nuestra vida, aún quiere conducir una nación. Vienen conocimientos en la Escritura para dirigir un pueblo, una nación. Qué bueno sería que hubiese personas que están ahí en eminencia, en una autoridad, en un puesto ahí gubernamental, que realmente temieran a la palabra de Dios. Serían cosas diferentes, amado. No resiste entonces al conocimiento de la palabra. ¿Y qué más? Otro punto. Cuando adquieres ese conocimiento, no lo cambias por nada. No lo cambias por nada, amado. Eso es lo que decía el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es demasiado maravilloso, decía el salmista. Y amado, la verdad es que cuando tú comprendes quién es Dios, el amor que Él tiene para tu vida, el cuidado, la misericordia, la gracia, su compasión que Él no ha pagado en tu vida como merecían tus hechos o como merecen tus actos. Amado, y prueba de eso es que tienes vida, y tú y yo tenemos vida. Imagínate que Dios diera el pago por nuestros hechos, que hoy Dios nos llamara a cuentas, que hoy Dios enviase un castigo sobre nosotros por cómo ha sido nuestra vida. ¿Quién de nosotros podía mantenerse en pie? ¿Quién de nosotros podía sobrevivir? Amado, la verdad es que su misericordia hasta este día nos guarda. Entonces quiero decirte que cuando comprendes estas cosas, ese conocimiento no lo cambias. Conocer a Dios implica esto, amado. Ese conocimiento se va a ver reflejado en tu vida. Ahora, ese conocimiento es importante. Mira, vamos a ver los siguientes puntos. ¿Por qué es importante ese conocimiento? La importancia de conocer a Dios, amado,
como nos dice Hebreos, es para obtener la misericordia de Dios. Ese conocimiento nos lleva a alcanzar la misericordia de Dios. Conocerlo a Él, conocer su palabra, conocer el plan que Él tiene para nosotros, conocer cómo Él nos mira y cómo nos ve en este momento y qué es lo que espera de nosotros, el comprender esas cosas y actuar lo que Él nos está pidiendo, llevar a cabo lo que Él nos está pidiendo, nos lleva a obtener la misericordia de Dios. Por ejemplo, si tú estás en el pecado y hoy quieres arrepentirte a Dios y pedirle perdón por tus pecados, eso te puede llevar precisamente a que tú hoy alcances la misericordia de Dios, porque es el plan de Dios que tú alcances misericordia, pero el conocimiento de su palabra es el que nos dirige a eso. Conocer a Dios nos encamina precisamente a alcanzar esa misericordia. ¿Qué más nos lleva? Ese conocimiento de Dios nos lleva a tener la vida eterna. Ya lo veíamos ahí en Juan 17, verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Amado, es conocer a Dios. Nos enfoca a la persona adecuada. No nos está enfocando a una religión. No nos está dirigiendo a una institución religiosa, a alguna asociación religiosa. Nos está dirigiendo a una persona, nos está dirigiendo a Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Nosotros necesitamos dirigir nuestro corazón hacia esa persona, a Dios. Y bueno, como hemos dicho también, ese conocimiento de Dios nos ayuda a no ser rechazados por Dios. Si alcanzamos ese conocimiento, amado, no nos va a venir lo que vendría como consecuencia de la ignorancia. Veíamos hace un rato los pasajes. No ser rechazado por Dios, como Dios le dijo ahí en Mateo 7:21 a esas personas, como Dios dijo ahí en Oseas, le dijo a ese pueblo en Oseas 4:6, como Dios dice aquí en Romanos 1:28, Dios no va a rechazar, pero obviamente aquí importa, amado, que tú y yo estemos conociendo a Dios, conociendo a esa persona que se llama Cristo, conociendo a su Hijo, a Jesucristo, conociendo al Dios que nos ha amado de tal manera. También, hermano amado, como propósito de la importancia de ese conocimiento es para evitar la venganza de parte de Dios. ¿Y por qué digo la venganza de Dios, amado? Porque realmente Dios hará justicia, establecerá juicio. Porque este conocimiento que ahora tú y yo tenemos, por ejemplo, ha adquirido un costo. Primero el costo de su hijo tuvo que morir, pero además de su hijo han muerto otras personas que han querido dar el testimonio de Dios y han tenido que padecer por causa de ese testimonio. Y ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas para que a ti y a mí nos llegue precisamente el consejo, la ayuda de Dios. Nos llegue su palabra, nos llegue el evangelio. Y entonces mira, si ha habido personas que están dispuestas a dar su vida para que el evangelio nos llegue a ti y a mí, amado, ¿qué no estará dispuesto también Dios en este sentido? Que nosotros adquiramos ese conocimiento. Vamos a ver aquí 2 de Tesalonicenses 1, verso 7 y verso 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de los creyentes que fueron atribulados, que estaban en problemas, en aflicción, en una aflicción de su alma por causa de Cristo, de la palabra, de la verdad. El verso 7 nos habla de ellos. El verso 8 nos habla de los que no recibieron la palabra y los que estuvieron en contra de Dios y su palabra, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, que dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, la verdad es que Dios nos habla atrayéndonos con lazos de amor. Por eso nos dice la Escritura que ha sido de tal manera su amor que entregó a su Hijo.
y nos atrae de esa manera con lazos de amor para que nosotros estemos con Él, para que nos acerquemos y le sirvamos en amor, en integridad, en justicia, en rectitud. Pero este amor y esta paciencia esta paciencia tiene un límite. La paciencia de Dios tendrá un límite, amado, donde ya no habrá cuerdas de amor, ya no habrá ahí el atraernos a cuerdas de amor. Con cuerdas de amor llegará un momento en donde Dios ahora diga, basta, ha sido suficiente el tiempo, y entonces vendrá, como dice aquí, una retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Eso es una realidad, amado. ¿Cómo conocemos a Dios? Pues realmente no es a través de la sabiduría humana, no es a través de la sabiduría de este mundo, amado, que conocemos a Dios. O sea, no por razonamiento humano. El inciso B lo podemos conocer a través de esa revelación que el Espíritu Santo quiere dar en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere revelar a Dios en nuestros corazones. Ahora, el Espíritu Santo actúa cuando tú se lo permites, o sea, cuando tú das un corazón sensible. O sea, el Espíritu de Dios dice, no contenderá por siempre con el hombre. Cuando hay un corazón que rechaza la palabra, contraría la palabra, contraría su influencia de parte de Dios en tu vida, el Espíritu Santo no contiende así con un hombre. Pero cuando tú tienes un corazón sensible, dispuesto a oír la voz de Dios, querer conocer a Dios, entonces viene este milagro que hace el Espíritu Santo, revelar a Dios en nuestros corazones. Es decir, que nuestra alma, ese ser interno, empieza a conocer, a entender, a comprender lo espiritual. Empieza a ser entendido en las cosas espirituales. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Por ejemplo, una reunión como esta, seguramente en el momento de la alabanza, los cantos, todo esto, son momentos en donde Dios está hablando a nuestra vida, amado. Un momento donde la palabra de Dios nos recuerda algo de lo que quizás hasta nos habíamos olvidado. Alguien a lo mejor dice, bueno, ese hombre, ¿quién le dijo de mi vida? A esa persona, ¿quién le habló que así es mi estado, así me he sentido, así he vivido? O sea, no es algo humano, es algo que Dios, el Espíritu de Dios, aplica a tu corazón. Está revelando el Espíritu de Dios su palabra. Y sabes, nosotros debemos de ser cuidadosos a eso. Cuando el Espíritu de Dios esté hablando a tu vida, amado, no contradigas, no resistas. No pienses que es absurdo, que es una locura. No digas eso está mal, esto es para locos. No, yo no quiero nada de eso. No digas esas cosas. No resistas esa obra que el Espíritu quiere hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu vino a darnos una convicción. Vino a traer una convicción en nuestra vida de lo espiritual. Es el Espíritu el que nos toma lo de Dios y nos lo hace comprender. Es el Espíritu el que da vida a la palabra de Dios. El Espíritu es necesario en nosotros. El Espíritu es el que tú necesitas, amado. Tú necesitas que el Espíritu, por ejemplo, aún después de esta reunión, el día de mañana, pasado mañana, en algún momento donde tú estés queriendo buscar de Dios, esté el Espíritu Santo ayudándote a comprender la palabra de Dios. Ahora, quiero decirte que el Espíritu Santo no se hace el difícil para ayudarnos en esa cuestión. El Espíritu Santo no se resiste a nosotros cuando tenemos la actitud de querer conocer más de Dios. El Espíritu está solícito, el Espíritu está dispuesto a ayudarnos a comprender más de Dios. Esa es la labor que tiene ahorita el Espíritu Santo, revelarnos y darnos a conocer lo de Cristo. Entonces, amado, de esa manera podemos nosotros conocer a Dios, pidiendo al Espíritu su ayuda en nuestra vida. Y bueno, ¿quiénes son los que conocen a Dios o llegan al conocimiento de Dios? Voy a terminar con estos puntos. Primero, los espirituales.
¿Y a qué me refiero los espirituales? Obviamente la Biblia hace un contrapeso o hace una diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Los espirituales nos referimos a aquellas personas que distinguen lo espiritual, buscan lo espiritual, las cosas de Dios. Los que están buscando lo de Dios. Podríamos decir, inclusive con lo que comentábamos hace un momento, el hombre espiritual se distingue de sus semejantes en que en él rige el Espíritu Santo. Es decir, se rinden al Espíritu de Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer. Eso es algo que tú tienes que hacer, regirte por el Espíritu, dejarte dirigir por el Espíritu. ¿A dónde nos dirige el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dirige a lo de Dios. El Espíritu Santo va a poner, el Espíritu Santo te va a inculcar, te va a inducir, te va a llevar a la palabra de Dios, a orar, a buscar a una persona que también es espiritual. El Espíritu Santo nos conduce a esas cosas. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a la fiesta. Nunca te va a llevar ahí a la tomadera. El Espíritu Santo no te va a llevar ahí a estar todo un día disperso en tus pensamientos, divagando en esto, en aquello, viendo la inmoralidad en la televisión, en el internet, viendo estas cosas, ahí a la maldad, el pecado, estarte deleitando en un teléfono, viendo tantas cosas de inmundicia ahí. El Espíritu Santo no te va a llevar a eso. El Espíritu Santo te va a dirigir a lo espiritual. Entonces, ¿quiénes son los que conocen a Dios? Los espirituales, los que se rigen por el Espíritu, los que se rinden al Espíritu. También los que conocen a Dios son los que oyen a sus pastores o ministros. Amado, Dios ha puesto personas que nos sirven. Dios ha puesto a personas que nos ayudan. Están en esa posición no porque sean los mejores. Están en esa posición no porque sean los más capaces. Están ahí porque sobreviven por la gracia de Dios. Están ahí porque Dios les ha ayudado. Porque hubo antes alguien quien a ellos a su vez les ministró, les pastoreó, los condujo, les orientó en su vida espiritual. Y aún sigue habiendo personas que los ayudan en su vida espiritual, que los siguen pastoreando, ministrando a ellos quizás. Hay personas y sobre todo está Dios, que es el pastor de pastores. Dios está ahí actuando con ellos. Pero mira, también cuando alguien de parte de Dios, una persona espiritual, un verdadero pastor, un ministro, un hombre que sirve a Dios, te da un consejo de las cosas espirituales, mira, y te llevó a la Escritura y te llevó al consejo de Dios, atiende ese consejo. No seas sabio en tu propia opinión. No desprecies ese consejo, esa palabra de parte de Dios para tu vida. Entonces, eso es lo que habla la Escritura. En el primer punto usted puede ver ahí 1 Corintios 2, del 14 al 16. En este segundo punto ahí aparece una cita, 1 Juan 4, 6. Hay otros textos más. El siguiente punto, el inciso C, los que le obedecen. Nos referimos al Evangelio, los que obedecen a Dios, a su palabra, a esa obra del Espíritu que está haciendo en su vida, los que obedecen la palabra de Dios, según lo que nos habla 1 Juan capítulo 2, verso 3. Ellos son los que van a conocer a Dios. Invito a que estas citas las medite usted en su casa. Ahorita las puede anotar, las puede ver ahí, pero medítelas, lea estos puntos en casa y piense en estas cosas que vemos aquí. También, ¿quién más son los que conocen a Dios? Los que caminan en luz. ¿A qué nos referimos los que caminan en luz? Nos referimos, el siguiente punto, por favor, a los que se identifican con Cristo y lo imitan. Es decir, los que caminan en luz son los que han visto cómo vive Cristo y quieren seguir sus pisadas. Ellos son los que caminan en luz. Nosotros debemos de andar en luz, amado.
También en este punto podríamos mencionar que aquellos que conocen a Dios son los que son honestos, transparentes, los que no ocultan nada, los que tienen un corazón sincero y transparente para buscar ayuda, para pedir ayuda. El punto E, la Escritura nos dice que los que conocen a Dios son los que no pecan. ¿Sabes por qué? Porque una persona que Dios le está mostrando su voluntad y le está hablando a él, esa persona de manera natural empieza a hacer cambios en su vida. Pero aquel que no hace cambios en su vida, permanece en el pecado y continúa en el pecado, entonces esa persona no va a avanzar. No avanza en su conocimiento de Dios, no avanza en su encuentro con Dios, en su búsqueda de Dios, en el efecto que Dios quiere hacer o la obra de Dios que Él quiere hacer en su vida. Cuando la persona permanece en el pecado, se estanca ahí en algún pecado. Amado, tu conocimiento de Dios se ha detenido, no estás conociendo a Dios. Y bueno, otro punto también, los que aman. En eso se va a reflejar el conocimiento de Dios o el que tú estás conociendo a Dios. ¿Cómo amas a tu esposa? ¿La respetas? ¿Le das el lugar a tus hijos? ¿A esa persona, el jefe en el trabajo? ¿A tu vecino, a tu padre, a tu madre? ¿A esas personas que están ahí contigo? ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo eres más bien tú con esas personas? ¿Las amas o las aborreces ahí en tu corazón? ¿Tienes algo en contra de esas personas? A lo mejor no le dices nada, pero la verdad es que en tu corazón tienes algo contra esa persona. Entonces, si tú tienes eso, amado, si no hay amor en tu corazón, pues no estás conociendo a Dios. No estás conociendo a Dios porque Dios, dice la Escritura, Dios es amor. Y el amor, dice la Escritura, que todo lo perdona. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Entonces, amado, este conocimiento es un conocimiento esencial para estos tiempos. Nosotros tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra. Vamos a terminar. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Y yo le invito a que hoy en su corazón disponga su corazón. Hagamos a un lado, amado, la ignorancia que ha reinado en estos tiempos, en muchas vidas. No sigamos en ese error, como otros han caído en ese error y han permanecido en ese error, ignorando a Dios, ignorando su palabra, ignorando el plan de Dios en sus vidas, ignorando la voluntad de Dios, ignorando el consejo que Dios quiere dar, ignorando el amor que Dios ha tenido para con nosotros. No dejemos que eso permanezca en estos tiempos. Más bien, que sea tiempo donde nosotros podamos ahora conocer a Dios. Dios lo bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo, buscando juntos que Dios siga ayudándonos, hablándonos, y cualquier necesidad estamos para servirles, estamos para atenderles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.